Para la Apertura 2025 y el Clausura 2026, los equipos de la Liga MX reforzaron sus plantillas. Algunos fichajes funcionaron, pero otros quedaron a deber. Así que en este video vamos a repasar los 15 peores fichajes de la Liga MX en la temporada 2025-2026. Comenzamos con Alonso Aceves. Tras la irregularidad de Gerardo Arteaga y el Hueso Reyes, Monterrey decidió sumar a un lateral izquierdo más a su plantilla. En enero de 2026, la directiva anunció con entusiasmo la incorporación del mexicano de 24 años por quien pagaron $2 millones. Alonso Aceves, procedente del Pachuca, con experiencia previa en el Real Oviedo de España y el Chicago Fire de la MLS, se esperaba que peleara firmemente por la titularidad y le diera solidez a la banda izquierda regiomontana. Sin embargo, las cosas salieron completamente al revés. Aunque inició el torneo recibiendo minutos y la confianza del cuerpo técnico, su rendimiento fue de más a menos de forma alarmante. En la jornada 4 cometió accidentalmente un vergonzoso autogol ante Tijuana. A partir de eso, la confianza se esfumó por completo. Con el tiempo perdió la titularidad y terminó siendo relegado en la recta final del torneo, llegando a jugar solo 6 minutos en las últimas 6 jornadas. En total, durante este semestre de liga, Aceves disputó 12 partidos, registrando 0 goles, 0 asistencias y el penoso autogol contra Tijuana. Para la Apertura 2025, el Necaxa fichó a Raúl Sánchez, un extremo izquierdo español de 27 años, procedente del Castellón de la segunda división española. Los Rayos pagaron $1.2 millones por él y lo firmaron por 3 años. La directiva de Aguascalientes esperaba que el atacante de 1,88 m de altura se convirtiera en el hombre fuerte y desequilibrante del ataque rojiblanco. Sin embargo, el salto al fútbol mexicano le costó muchísimo más de lo presupuestado. Raúl Sánchez jamás logró adaptarse al ritmo de la Liga MX. En su primer torneo bajo el mando de Fernando Gago inició teniendo minutos, ya sea como titular o entrando de cambio pero jugando. Sin embargo, en la segunda mitad de la temporada fue relegado al banquillo y solo jugó un minuto en las últimas 7 jornadas, siendo prácticamente borrado del equipo. Para el torneo clausura, con la llegada de Martín Barini, volvió a ser tomado en cuenta pero no mejoró, por lo que Necaxa tomó la decisión de desprenderse de él y venderlo por solo $300,000 de vuelta al Castellón, 4 veces menos de lo que habían pagado por él. Sánchez se fue de México con 0 goles y una asistencia en 16 partidos. Buscando un nuevo goleador, el América anunció el fichaje del atacante colombiano de 31 años, Raúl "La Pantera" Zúñiga. Tras haber sido campeón de goleo con Tijuana en el Clausura 2025, la directiva desembolsó $4 millones por el delantero colombiano, una cifra sumamente alta para un delantero que supera los 30 años. Lamentablemente para los azulcremas, la camiseta le quedó gigantesca a la Pantera Zúñiga, nunca pudo acoplarse al sistema táctico, luciendo lento, impreciso y completamente desconectado. Zúñiga anotó de forma consecutiva en sus últimos 8 partidos con Tijuana, y cuando llegó al América pareció ser otro jugador, anotando apenas 2 goles en su primer torneo. La paciencia del cuerpo técnico se terminó tan rápido que el colombiano pasó de ser el refuerzo de lujo para la ofensiva a convertirse en un borrado absoluto. A lo largo de todo el año futbolístico, Zúñiga disputó 37 partidos y anotó solo 5 goles. Así acabó el primer año de Zúñiga con las Águilas, con una constante lluvia de críticas por parte de la afición, que no podían creer cómo se tiraron $4 millones por un delantero que aportó absolutamente nada. En enero de 2026, el Necaxa trató de replicar los exitosos fichajes de Palavecino y Paradela y compraron por $2.4 millones al mediocampista argentino de 26 años, Agustín Almendra, canterano de Boca Juniors, seleccionado argentino en categorías menores y procedente de Racing de Avellaneda. Necaxa le tenía total confianza, le dieron la 10 y lo convirtieron de inmediato en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla hidrocálida. Se esperaba que Almendra fuera el jefe absoluto del mediocampo y el motor de los dirigidos por Barini, pero la realidad fue otra. Fiel al historial de altibajos que ha marcado su carrera, Almendra jamás pudo demostrar en México esa calidad que prometía. Desde las primeras jornadas del clausura se lo notó fuera de ritmo. Comenzó el torneo como titular, pero a mitad del torneo colmó la paciencia de Martín Barini, que lo mandó a la banca para el resto del semestre, jugando solo 3 partidos en las últimas 9 jornadas. En total, Almendra disputó 10 partidos, no anotó goles ni dio asistencias. Tan mal le fue que una vez terminado el torneo, Necaxa lo puso en venta y se dice que fichará con Cerro Porteño de Paraguay, donde obviamente se irá por un precio menor al que pagaron por él en enero. En agosto de 2025, León cerró el fichaje por Alonso "El Plátano" Alvarado de Monterrey en $2.8 millones. El delantero mexicano de 25 años ya había jugado con la Fiera en 2 etapas anteriores, ambas jugando a préstamo, pero ahora se hacen del jugador de manera definitiva. La directiva esperaba que Alvarado se convirtiera en el gran referente en ataque y la solución definitiva a la falta de gol de la Fiera. Sin embargo, la campaña del delantero fue una decepción absoluta. Aunque en el torneo de apertura recibió bastantes minutos, su peso en la cancha fue diluyéndose jornada tras jornada al mostrarse errático en la definición, terminando el torneo con únicamente 2 goles, pero para el clausura le fue todavía peor, 0 goles en 9 partidos. El Plátano finalizó la temporada con 2 goles y 2 asistencias, prácticamente cada gol le costó a León $1,500,000.
Con el objetivo de cubrir las sensibles bajas en su medio campo, el América abrió la cartera y pagó $5 millones para arrebatarle a Cruz Azul al mediocampista de 25 años Alexis Gutiérrez, una cantidad que todo el mundo cuestionaba si realmente era lo que valía el canterano de Chivas. Al pagar esa millonaria cifra y firmarle un contrato por 4 temporadas, en Cuapa pretendían reactivar la mejor versión del volante que ya había sido seleccionado nacional bajo las órdenes de André Jardine. Gutiérrez jamás logró encajar en el esquema táctico del equipo, viéndose superado en la intensidad física y perdiendo balones en zonas de generación. La poca paciencia en el nido no tardó en manifestarse, relegando al jugador al rol de un suplente intrascendente que solo veía la acción cuando los partidos ya estaban completamente definidos. Su participación en momentos importantes fue nula, acumulando solo minutos de relleno. Al hacer el balance de rendimiento en este año, la inversión de las Águilas se convirtió en un auténtico fiasco. En su primer año como azul crema, el mediocampista ofensivo disputó 29 partidos en los que solo pudo hacer un gol y 2 asistencias, números bastante pobres para un jugador que costó $5 millones. La directiva del Tijuana vio una oportunidad de oro en el mercado de pases y decidió adelantarse a la América para cerrar un fichaje que prometía revolucionar sus bandas. En julio de 2025, el conjunto fronterizo pagó $3 millones al Atlético de San Luis para hacerse del habilidoso extremo brasileño de 24 años, Vitinho. Con un contrato firmado por 3 temporadas, la afición de Tijuana se ilusionaba con ver la velocidad y el desequilibrio del sudamericano. El destino del atacante en la frontera tomó un rumbo desastroso desde las primeras semanas. Incapaz de adaptarse al esquema táctico impuesto por el director técnico Sebastián "El Loco" Abreu, Vitinho deambuló por la cancha con actuaciones sumamente grises que rápidamente colmaron la paciencia de su entrenador. Vitinho estuvo prácticamente borrado durante la segunda mitad del torneo, jugando solo 2 de las últimas 9 jornadas. El brasileño pasó de ser la contratación estelar de la campaña a convertirse en un borrado absoluto del plantel, a tal grado que para el arranque del Clausura 2026 se negó a ver actividad con el equipo para forzar su salida del país, terminando por abandonar el club en febrero de 2026 para irse cedido al Fortaleza de Brasil. Vitinho apenas sumó 11 partidos con Tijuana, donde no anotó goles ni dio asistencias. Para esta temporada, Chivas aplicó la fórmula de contratar jugadores mexicoamericanos. Los fichajes de Richard Ledesma y Brian Gutiérrez fueron un éxito, pero hubo un mexicoamericano más a quien también ficharon, pero que pasó totalmente desapercibido. Se trata de Jonathan Pérez, extremo izquierdo de 23 años que jugaba en el Nashville de la MLS. Chivas pagó por él casi $3 millones en febrero de 2026, sin embargo lo ficharon lesionado. Desde septiembre del año pasado no jugaba por una lesión en el muslo. A partir de la jornada 10 del Clausura 2025 se recuperó y ya podía ser tomado en cuenta, pero su debut lo hizo hasta la jornada 15, donde jugó 12 minutos en la victoria de Chivas por 5-0 ante Puebla. Este terminó siendo su único partido en el semestre. No fue tomado en cuenta en las últimas jornadas ni en liguilla. A pesar de las 5 bajas que tuvo Chivas, Jonathan Pérez aún es joven y tiene el siguiente torneo para demostrar que lo que Chivas pagó por él vale la pena. Pero de momento, tras jugar solo 12 minutos en su primer torneo, Jonathan Pérez termina como uno de los peores fichajes de la temporada. La desesperación de la directiva del Monterrey por encontrar un centro delantero nominal que completara su ofensiva tras la salida de Berterame los llevó a realizar un movimiento sumamente cuestionado dentro del mercado invernal. Los Rayados decidieron apostar por el delantero serbio de 31 años, Uroš Djurković, desembolsando una cifra cercana a los $5.2 millones al Atlas para concretar su traspaso de cara al torneo Clausura 2026. Djurković había sido campeón de goleo con el Atlas en el Clausura 2025, pero pagar más de $5 millones por un delantero que estaba por cumplir 32 años parecía algo poco inteligente. En la Sultana del Norte confiaban en que su experiencia en el fútbol de España y Grecia pudiera reactivarse en una plantilla plagada de estrellas, pero la realidad golpeó de frente a los regiomontanos de forma inmediata. Lejos de ser la solución goleadora, Yuka no logró ser el goleador que venía haciendo en el Atlas. Hasta su noveno partido en Rayados pudo hacer su primer gol y en total solo anotó 3 goles en 14 partidos, una costosa transferencia que se suma a la larga lista de malos fichajes de Rayados. Cuando Jordi Cortizo llegó a Monterrey en 2023 se esperaba mucho de él, incluso comenzó a ser seleccionado nacional y disputó la Copa América en 2024, sin embargo con el paso del tiempo fue perdiendo relevancia en el conjunto regio y de cara a la apertura 2025 salió del equipo. León le dio una oportunidad de volver a su mejor nivel y lo compró por $3 millones. Cortizo llegó al Bajío asumiendo la responsabilidad de ser el motor ofensivo del equipo. Cortizo nunca se encontró cómodo dentro del terreno de juego, siendo lento en las transiciones y con una alarmante falta de creatividad para romper las líneas rivales. En sus primeros partidos fue titular, pero terminó perdiendo el puesto al no aportar nada en ofensiva. Se esperaba que para el Clausura subiera de nivel, pero fue más de lo mismo e incluso peor, pues de los 17 partidos del torneo, solo uno lo jugó como titular. Los números finales de esta costosa contratación son imposibles de defender. Cortizo participó en 25 partidos sumando ambos torneos, y en esos 25 partidos no pudo hacer goles y solo dio una asistencia. Un rendimiento paupérrimo para un futbolista que representó una de las inversiones más altas del torneo y que cerró la campaña abucheado por su propia afición.
William Carvalho fue el fichaje bomba del Pachuca para romper el mercado mexicano, pero el experimentado portugués de 33 años terminó firmando un ridículo año futbolístico. Carvalho es un mediocampista nacido en Angola, pero seleccionado portugués desde 2003 hasta 2022, con más de 80 partidos disputados, 3 veces mundialista y campeón de Europa con Portugal en 2016. Los usos aprovecharon que el jugador terminaba su ciclo en Europa para convencerlo con un millonario contrato de 2.5 millones de dólares anuales, apostando a que la jerarquía de un campeón de Europa e histórico del Real Betis los devolvería a la pelea por el título de la Liga MX. Las expectativas se desmoronaron por completo en cuanto el europeo pisó la cancha del Estadio Hidalgo. Desde su primer partido se notó que no estaba en ritmo y para colmo, al poco tiempo de su llegada sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera por 5 jornadas. Cuando volvió siguió sin cumplir con las expectativas. Con la llegada de Esteban Solari al banquillo tuso, Carvalho fue borrado de la plantilla, no entró en planes del entrenador para el Clausura 2026 y se quedó sin ser registrado a pesar de tener contrato vigente. Pachuca le buscó acomodo en otros equipos, pero el portugués de ya 34 años sigue sin encontrar equipo. El paso de Carvalho por el fútbol mexicano terminó con solo 9 partidos, 3 de titular y sin goles y sin asistencias. La portería de los Rayados de Monterrey parecía encontrar paz con la llegada del uruguayo Santiago Melé, seleccionado uruguayo y que venía de ser el mejor portero de la liga colombiana con el Junior de Barranquilla. El conjunto regiomontano pagó 3.5 millones de dólares para concretar el traspaso definitivo del charrúa, buscando un sustituto de plenas garantías internacionales que terminara con las dudas bajo los 3 palos en el gigante de acero. La presión de la Sultana del Norte devoró la confianza del arquero sudamericano desde sus primeros encuentros. Melé cometió errores sumamente graves y mostró una preocupante fragilidad en los disparos de media distancia, dándole puntos cruciales al equipo durante la fase regular. Cuando llegó la liguilla, el entrenador Domenech Torrent decidió sentarlo y poner al Mochis Cárdenas de titular, y eso se mantuvo para el Clausura 2026. Melé solo jugó 2 partidos en Liga, más otros 3 en Conca Champions. El arquero uruguayo disputó un total de 20 partidos en su primer año en el club, recibió 31 goles y solo mantuvo el arco en cero en 5 partidos. Probablemente no seguirá en el equipo para el próximo torneo y Monterrey tendrá que buscar a otro portero. En julio de 2025, a sorpresa de todos, Pumas anunció el fichaje de Aaron Ramsey, mediocampista galés de 34 años que jugó durante gran parte de su carrera en el Arsenal, además de otros equipos como la Juventus y el Rangers, y de ser un referente de la selección de Gales por años. Ramsey llegó a Ceuta a su paso por el Cardiff City, equipo al que incluso dirigió de forma interina en su última temporada. Ese era el panorama de Ramsey, un jugador prácticamente retirado. Pumas lo firmó con un sueldo de 1.8 millones de dólares anuales. Al llegar lesionado, Ramsey tardó casi 2 meses en debutar con Pumas, y cuando lo hizo se evidenció su falta de ritmo. Entre constantes bajas médicas por problemas musculares y un nivel futbolístico paupérrimo, el europeo terminó de romper su relación con el club debido a un insólito problema extracancha, la pérdida de su perro en Ciudad de México, dejando de ir a entrenar con el equipo y volando de regreso a Europa. Tras apenas 4 meses en México, los Pumas y Ramsey acordaron rescindir el contrato. El galés se fue de Pumas tras solo 6 partidos disputados, 1 gol, 0 asistencias y un penal fallado. Se quedó como agente libre y al no encontrar equipo, en abril de este año se retiró a sus 35 años. Además de Aaron Ramsey, los Pumas estaban listos para cerrar otro fichaje bomba. Tenían prácticamente firmado a Anthony Martial, pero de último momento Monterrey ofreció más y se lo ganaron a Pumas. Anthony Martial fue el Golden Boy de 2015, por lo que el Manchester United lo compró por 60 millones de euros. El delantero llegó a ser seleccionado francés entre 2015 y 2021, sin embargo nunca terminó por despuntar. En el United, aunque jugó por casi 7 años, quedó por debajo de las expectativas. El francés pasó sin éxito por el Sevilla y después por el AEK Atenas, y fue en septiembre de 2025 cuando los Rayados lo trajeron a México, ofreciéndole un contrato de 4 millones de dólares anuales. El cartel de estrella mundial le sirvió de muy poco al atacante francés. Martial arrastró una displicencia táctica y un estado físico lamentable, trotando en los partidos y mostrando una total falta de compromiso que enfureció al cuerpo técnico. Terminó su torneo con 11 partidos y 0 goles. En la jornada 3 del Clausura 2026, por fin pudo hacer su primer gol tras casi 4 meses en el equipo, pero ese fue el único gol que pudo hacer. Al poco tiempo dejó de ser tomado en cuenta y no fue convocado en el resto del torneo. Martial jugó 20 partidos con Rayados, anotó un gol y dio 3 asistencias. Eso fue todo lo que pudo hacer en México, un delantero que en su momento llegó a valer 60 millones de euros. Finalmente terminamos con el peor fichaje de la temporada, la llegada de Allan Saint-Maximin al América, un extremo francés de 28 años que hace unos años deslumbraba en la Premier League con el Newcastle, donde en 2022 llegó a ser tasado en 40 millones de euros. Sin embargo, tras su salida del Newcastle en 2023, su carrera se fue para abajo, fracasando en Arabia Saudita y después en Turquía. Aún así, esperando que retome su nivel, el América pagó por él 12 millones de dólares. El francés se inició con todo, anotando gol en sus primeros 2 partidos. La afición azul crema se ilusionaba, pero con el tiempo Saint-Maximin terminó por convertirse en uno de los peores fichajes
fichajes del América, el no poder adaptarse a la altura, su mala relación con sus compañeros y su poca entrega tanto en los entrenamientos como en los partidos hicieron que termine el torneo de apertura con solo 3 goles. Para el Clausura inició como titular, pero tras apenas 4 jornadas forzó su salida del club, recriminó que sus hijos sufrieron insultos racistas en México, situación que llevó al francés a pedir la rescisión de su contrato. En su breve paso por México, Saint-Maximin jugó 16 partidos, anotó 3 goles y dio 2 asistencias. A los pocos días de su salida del América fue anunciado como nuevo jugador de Lens, donde tuvo un mejor desempeño y hasta ganó la Copa de Francia. Esto es todo por el video de hoy. Comenta que otro mal fichaje faltó. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.